No sé si usted ha conocido alguna persona que vive siempre tratando de mejorarse él mismo. Que, eh, arreglarse su vida es la meta, hacerlo por sus propios esfuerzos. Y de primera, pues, parece algo digno de admirar. Por ejemplo, han escuchado la frase autodisciplina. Se están autodisciplinando. Algunos ven la religión como algo que pueden utilizar para mejorarse ellos mismos. Y otros tratan de hacer buenas obras porque entienden que al hacer buenas obras acumulan puntos con Dios y que entonces Dios le va a decir, tú te mereces llegar al cielo, tú te mereces la salvación porque tú has sido tan bueno. Mis amados, el Evangelio nos enseña algo muy distinto y muy radical. Dios no vino a mejorar tu vida. Jesús vino a darte una vida nueva. La que tenía no es una vida nueva en Cristo. Y como resultado de esa vida nueva, aquellos que han recibido a Cristo están completos en Él. No les falta nada. Y la semana pasada tuvimos el hermano Adelis compartiendo la palabra en los versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Colosenses. Y yo quiero revisar el versículo 10, donde dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Y de quién están hablando aquí? Apóstol Pablo está hablando de Jesús. Él, en Él estamos completos y Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En el pasaje que vamos a considerar hoy, los versículos 11 al 15 del capítulo 2, el apóstol Pablo muestra tres grandes verdades de lo que Cristo ha hecho por nosotros al hacernos completos en Él. Número uno, nos dio una vida con una nueva identidad. Nos dio un perdón completo. Y número tres, nos dio una victoria definitiva. Y hoy vamos a considerar los versículos 11 al 15 y le pido de favor, si usted puede y desea ponerse de pie por un momentito, vamos a leer los versículos 11 al 15 del capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo en el cual también han resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Oremos. Te damos gracias, Jesús, que podemos estar aquí. Qué bueno que podemos cantarte, Señor, que podemos leer de tu palabra. Y en este momento, Señor, nos preparamos para escuchar tu palabra predicada. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, no tan solo para recibir la palabra, sino para comprenderla, para poder aplicarla primero a nuestras vidas. Y como decimos a menudo aquí, Señor, que estemos listos y prestos para compartir esa palabra con otras personas, Señor, durante la semana, Señor, que ellos también puedan ser bendecidos con esta palabra. Pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús, y el pueblo de Dios dice, pueden tomar asiento. Ya les dije que la serie se llama Primero Jesús, pero el título que le hemos puesto al mensaje de hoy es Completos en Él,
parte 2. Nuestro hermano Adelis predicó la semana pasada y muy agradecido que él pudiera predicar. Y su título fue Completos en Él. Y yo preparándome para este mensaje dije, esta es una continuación de lo que ya Adelis predicó. Y pues es Completos en Él, parte 2. Y como idea central, quiero que usted tenga en mente que en Cristo somos transformados, perdonados y victoriosos. Si usted tiene un boletín que le hayan entregado, usted puede ir llenando los blancos y luego se lo lleva a su casa y lo puede utilizar para repasar lo que estamos compartiendo. En Cristo somos transformados, perdonados y somos victoriosos. Mi primer punto en el día de hoy es que tenemos una nueva identidad en Cristo. Una nueva identidad en Cristo. De los primeros versículos que leímos, vimos donde dice, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Eh, Algunos se acordarán que en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, se estipuló un procedimiento para los varones que nacieran para el pueblo de Israel de una circuncisión de su carne. Pablo usa la imagen de la circuncisión aquí, pero la circuncisión a la cual él se refiere es una espiritual. Si aquellos que se movieron en su mente para el Antiguo Testamento, regrese al Nuevo Testamento, porque estamos hablando de una circuncisión espiritual. Trata de un cambio, trata de una transformación espiritual. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ha sido despojada. Dependiendo de su país, quizás esa palabra de despojarse no se utiliza mucho, pero despojarse en este contexto significa deshacerse, deshacerse de una ropa. En este caso, deshacerse de su propia voluntad, deshacerse de sus derechos, deshacerse de sus privilegios. En otras palabras, de su naturaleza antigua. ¿Para qué? Para tomar una vida nueva en Cristo, una vida de servicio, de humildad, de obediencia. Y se asocia como cuando éramos niños. Algunos de ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo porque me gustaba jugar en el lodo. Me gustaba ensuciarme y jugar con mis carritos Hot Wheels. Y no era yo solo, eran mis hermanos. Y cuando terminábamos de jugar, entrábamos con una ropa sucia. ¿Y qué hacía mi mamá? Quédese ahí afuera. Y nos despojaba de nuestra ropa llena de lodo, sucia, y nos enviaba a bañar. Y cuando salíamos de la ducha, no nos íbamos a poner esa ropa sucia, llena de lodo, asquerosa, sino íbamos a ponernos ropa limpia. Y de igual manera, en Cristo nos, se nos ha despojado, y Cristo fue que lo hizo, de esa ropa sucia, pecaminosa, y nos han vestido con ropa limpia. Amén. Todo eso lo hace Jesús. No es usted. Usted no tiene la capacidad de hacer eso. Cuando nos rendimos a Él, Él nos limpia. También dice el versículo 12, la primera parte, habla de que somos sepultados con Cristo en el bautismo. Y el mismo que le escribe a los colosenses, le escribe la carta a las Gálatas. Y el capítulo 2 y versículo 20 de Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Algunos leen eso y como que, ¿qué? ¿A qué se refiere eso? Bueno, si estás en Cristo, estás también juntamente crucificado con Cristo. Tal como somos crucificados con Cristo, también somos sepultados con Cristo. El apóstol Pablo también le escribió a los romanos, el capítulo 6, versículo 6, y dice lo siguiente, sabemos esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado.
Amado, amada, si usted tiene claro que usted ha venido al Señor, lo ha recibido como Salvador y Señor, usted ha sido crucificado con Cristo, usted ha sido sepultado con Cristo, también todo eso te lleva a ya no ser esclavo del pecado. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Amén. Lo próximo que vemos en ese versículo 12 que consideramos hoy es que hemos resucitado a una nueva vida por la fe en el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra identidad ya no está definida por nuestro pasado, sino por Cristo y por lo que ya Él hizo en la cruz. Yo no sé qué causa en usted saber eso. Tenemos vida nueva en Jesús. No debemos estar atados o definidos de nuestro pasado. Hay una canción secular que dice, pasado es pasado, presente es el que vivimos. Y es triste ver creyentes en Jesús que todavía tienen sentido de culpabilidad de lo que vivieron. Amado, si estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El mismo que escribió a los colosenses, que le escribe a los romanos en el capítulo 6, 2 versículos antes, versículo 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nos cuesta a veces entender todo ese procedimiento, pero el Evangelio es eso. Jesús vino, dejó su trono de gloria para venir aquí a vivir toda una vida perfecta, santa. Fue el santo Cordero de Dios y a los 33 años Él se entregó, murió en la cruz, fue enterrado, sepultado, resucitó al tercer día. ¿Y qué pasó luego de pasar 40 días con muchos testigos viéndolo vivo? Asciende a estar a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Nosotros en Cristo hemos sido crucificados, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados a una novedad en Cristo, una nueva vida en Cristo. Amén. Entiéndalo bien. El pasado ya no tiene dominio sobre usted. Imagínese a un prisionero que estuvo encarcelado por muchos años, cumplió su condena, es liberado, pero sigue actuando como si todavía estuviera en la cárcel. Anda doblegado, pide permiso para todo, vive con miedo. ¿Por qué hace eso? Porque aunque su estatus cambió de estar encarcelado a estar liberado, en su mente todavía se ve encarcelado. Y muchos cristianos viven así. Ya son libres en Cristo, pero siguen pensando como si fueran esclavos. ¿Qué sacamos con esto? Bueno, yo les exhorto, si usted tiene esa dificultad, ese desafío, deja de definirte por tus errores pasados. Ya tú no eres la persona del pasado. En Cristo eres nueva criatura. Recuerda diariamente quién eres en Cristo. Somos llamados hijos de Dios. No por nada que pudiéramos hacer nosotros, sino por todo lo que hizo Jesús. Por sus méritos somos llamados hijos de Dios. Y hay que vivir como alguien resucitado, no como alguien muerto por sus delitos. Eso fue el pasado. Estamos vivos en Cristo, estamos resucitados en Cristo. Les pregunto, ¿están viviendo conforme su nueva identidad en Cristo o todavía viven como si estuvieran con su vieja identidad? Si usted es creyente, si usted se ha rendido a Jesús, mire, camine con frente en alta,
sabiendo que su pasado no lo marca usted. Ya eso pasó. Usted fue limpio con la sangre de Cristo. Y segundo punto en el día de hoy es, tenemos un perdón completo en Cristo. Tal vez usted ha experimentado que alguien le haya regalado algo a medias. Si usted me va a regalar una cafetera, asegúrese de regalarme el café también. ¿Qué voy a hacer con la cafetera sola? No puedo hacer café. Ujú. El perdón que recibimos de Cristo es completo. Ahí leímos en el versículo 13, dice que Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado, ¿qué? Todos los delitos. Y la última vez que revisé en el diccionario la palabra todos, ¿sabe lo que significa? Todos. No son algunos, no son los bien malos o los menos malos, no, son todos. Antes estábamos muertos espiritualmente. Esa era nuestra vida antes de Cristo. Estábamos separados de Dios. Éramos culpables de nuestros pecados. Esa es la vida antes de Cristo. Pero cuando recibimos a Cristo, Dios hace tres cosas entre muchas otras cosas. Número uno, nos da vida juntamente con Cristo. Nos perdona todos los pecados. Como dije en el primer servicio, algo que a veces nos cuesta comprender y recibir es que Él nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. Y algunos dirán, pero ¿cómo así? Esto no significa que nosotros tenemos licencia para pecar. Señor te reprenda si crees eso. No, significa que tenemos acceso al perdón de Dios si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no expira. La semana que viene, si yo cometo un pecado, ¿qué yo puedo hacer? Confesar mi pecado. Y Él es fiel y justo para limpiarme, para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Si el año que viene yo cometo un pecado, yo tengo acceso al perdón de Dios. No es licencia para pecar. Aquella persona que cree, no, pues yo voy a hacer lo que me da la gana. No, te voy a cuestionar tu salvación. Voy a cuestionar si realmente tú aprecias lo que recibiste en Cristo. Una persona que entiende el precio que se pagó para su salvación, usted va a vivir el resto de su vida agradecido. Va a querer vivir una vida que honre a Dios. Quiere perseguir ser santo, no para ser salvo, sino porque como eres salvo, ahora tienes la capacidad de ser santificado. Amén. Y otra cosa que hizo el Señor fue cancelar la deuda que teníamos. Teníamos una deuda bien grande. La Biblia habla sobre el acta o la acta de decretos. Era un documento legal. Y entre los romanos, ese documento legal declaraba a una persona culpable. Cristo, espiritualmente hablando, tomó ese decreto y la clavó en la cruz. Imagínese eso. Imagínese que cada uno de sus pecados que estaba en una lista, acta de decretos, clavadas en la cruz de Jesús. Yo muchas veces he usado la ilustración de que he tenido una deuda en el banco y viene alguien y va al banco y pregunta por la deuda de Josué Ramos y viene y salda esa cuenta. ¿Qué pasa? A él le entregan un recibo y a la antigua quizás se acuerdan, había un sello que decía que cancelado, saldo, pago. Familia,
nosotros en Cristo, eso es exactamente lo que Él hizo por nosotros. Si hemos puesto nuestra fe en Él como Salvador y Señor, eso es lo que ha sucedido. Pero hay un problema con algunos cristianos. Muchos que están en Cristo siguen viviendo como si aún debieran algo por su pecado del pasado. Mi amado, sonríe que Cristo canceló la deuda completa. Deja de cargar culpas que Cristo ya llevó a la cruz. No permitas que Satanás te acuse de pecado que ya Jesús perdonó. Vive con gratitud, no con condenación. Jesús nos quiere libres en Él. Quiero que se lleve esta idea. No somos pecadores tratando de ser perdonados. Nosotros somos perdonados que luchamos contra el pecado. Mientras estemos en este mundo, en este caparazón de carne, vamos a tener la lucha del pecado. A veces hasta diariamente, ¿no? Pero visualícese como un perdonado que lucha contra el pecado, no como un pecador tratando de ser perdonado. El perdón de Dios es completo, es perfecto, no se necesita nada más. Quizás usted ha ido a un psicólogo o ha escuchado algún psicólogo hablar de que tienes que aprender a perdonarte. ¿Ha escuchado esa frase? No, porque tú luchas con eso, porque no te has perdonado. Yo le voy a decir en el día de hoy, la Biblia no dice nada de perdonarnos a nosotros mismos, porque no tenemos esa capacidad. Pero la Biblia sí habla de que Dios nos ha perdonado y que debemos estar agradecidos, y eso debe ser más que suficiente para nosotros vivir una vida victoriosa en Cristo, porque Él nos ha perdonado. No se necesita usted perdonarse. Usted lo que tiene es que creer y vivir y tener la convicción de que Cristo te ha perdonado. Amén. Y hablando de victoria, mi tercer punto hoy es que tenemos una victoria definitiva en Cristo. No es una victoria ahí a medias. Es una victoria definitiva, final, completa. El versículo 15 que leímos al principio dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Hermano, hermana, quiero que usted sepa que Cristo no tan solo perdonó nuestros pecados, Él también derrotó a los enemigos espirituales. ¿Cuáles son nuestros enemigos espirituales? Bueno, comenzamos ¿con quién? Con Satanás. Es interesante ver creyentes que no quieren ni usar ni decir esa palabra. Tú le dices Satanás y dice diablo. Mire, si estamos en Cristo, nosotros no tenemos que tenerle miedo, temor a Satanás. Él ha sido derrotado con el sacrificio de Cristo en la cruz. Él fue y está derrotado. Otro enemigo espiritual que tenemos es el pecado. Como ya les dije, mientras estemos aquí, vamos a lidiar con el pecado. Pero podemos estar seguros que tenemos la victoria sobre el pecado siempre y cuando estemos agarrados de Cristo. También la Biblia habla de algo bien interesante que dice que a través del sacrificio de la cruz, Jesús le dio muerte a la muerte. Piense eso bien. Muerte a la muerte. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Sí, de verdad vamos a morir en algún momento, pero esa muerte no es para ir al infierno, sino terrenalmente morimos, pero tenemos vida eterna en Cristo. Amén. La cruz de Cristo no fue una derrota. Ya se acerca
la Pascua, Semana Santa, y el día Viernes Santo mucha gente está triste, sobria, pensando que Cristo murió en la cruz. Y sí, Cristo murió en la cruz. Y fue una cosa buena que Cristo haya muerto en la cruz. La cruz de Cristo no fue una derrota, sino fue una victoria pública. Amén. Fue una victoria pública porque fue el sacrificio perfecto que murió una sola vez y para siempre. Ese sacrificio perfecto ya nos libró de tener que hacer cualquier otro sacrificio de animales. Estamos en el nuevo pacto, que ya no es necesario tener ningún tipo de ovejita o palomita, cualquier animal para sacrificar. No, Jesús fue el sacrificio perfecto. En el tiempo de los romanos, cuando un rey vencía a un enemigo, agarraban a ese enemigo y lo exhibían. Le hacían una parada, exhibían como aquí están los gobernantes del pueblo de la nación que acabamos de conquistar, y hacían toda una demostración, una exhibición de aquellos que habían derrotados. ¿Sabes que Cristo hizo lo mismo con los poderes, con las autoridades del mal? Las exhibió como derrotados. Debemos tener claro que sí estamos en guerra espiritual. Si un creyente no está al tanto de que estamos en guerra espiritual, va a ser acechado por el enemigo y va a tener muchas dificultades. Estamos en guerra espiritual, pero tengamos claro también que estamos en el ejército ganador. Estamos en el ejército conquistador. Imagínense en una batalla donde ya un enemigo ha sido derrotado, pero sigue difundiendo. No hemos perdido. Vamos a seguir hacia adelante porque no hemos perdido, pero ya fueron derrotados. Así actúa Satanás. Acuérdense que Satanás es el padre de mentiras y acusa y también nos intimida, pero su autoridad ya fue quebrada en la cruz. Él no tiene autoridad ni dominio sobre el creyente. Es preciso ver cómo algunos cristianos todavía luchan con, no, que si yo oigo la voz del enemigo, que si no, que si me hace o me dice, mire, si usted todavía tiene lucha con eso, no has aprendido cuál es tu posición en Cristo. Usted es un conquistador, usted es un victorioso en Cristo. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No hay que tenerle temor, ni miedo, ni hacerle caso al enemigo. Si estamos en Cristo, somos victoriosos. No vivas con miedo espiritual. Si usted tiene ese problema, busca el rostro de Dios. Ora, acércate más a Dios para que puedas entender. Eres victorioso. No es que puedes ser victorioso. Eres victorioso. Tienes que vivir tu vida con esa mentalidad. También, resiste las mentiras del enemigo. ¿Cómo resistimos las mentiras del enemigo? Con la verdad de Cristo. Pero si no conoces la verdad de Cristo, no vas a poder resistir las mentiras de Satanás. Por eso tenemos la Biblia, por eso siempre estamos diciendo, lea su palabra, estudia la Biblia, conózcala bien, memorices versículos para que cuando vengan las acechanzas del enemigo, usted pueda resistirlas. Hay un versículo en Santiago que dice, sométense a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué tiene que él hacer? Tiene que huir. A veces queremos decir, resistan al diablo, que él va a huir sin la primera parte. La primera parte es clave.
sometaos, en Reina Valera, ¿no? Sometaos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Todavía me acuerdo de Reina Valera. Me quedan muchos versículos en la mente. Mire, aquella persona creyente que se somete a Dios, usted tiene la autoridad de reprender al enemigo. Reprende al enemigo y tiene que huir. No pelees para obtener la victoria. Pelea como que ya has obtenido la victoria. Amén. No tengan miedo. Usted es más que vencedor. Comencé diciendo que en Cristo somos transformados, perdonados y victoriosos. En Cristo tenemos una nueva identidad, tenemos un perdón completo y tenemos una victoria definitiva. Si estás en Cristo, hermano, hermana, vive como quien ha sido transformado. Y si estás cargando alguna culpa del pasado, mira, suéltala, entrégasela a Jesús. Que Él la clavó en la cruz. Si estás luchando espiritualmente, es muy posible, recuerda que la victoria ya fue obtenida. Se cuenta de un hermano de una iglesia que fue a donde el pastor y le dice: pastor, todavía siento que Dios está enojado conmigo. Y el pastor lo mira con compasión y le dice: ¿no será que estás mirando tu pecado más que a la cruz en la que fue clavada ese pecado? Piénsalo bien. A veces nos enfocamos en el pecado del pasado y se nos olvida que ya Jesús las clavó, cada uno de nuestros pecados, a la cruz. Debemos vivir una vida agradecida, sabiendo que no fue por nuestros méritos, pero también una vida victoriosa, una vida segura de que si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Amén. Termino con esto. Quizás hay alguien aquí que ha llegado por primera vez, nunca le ha entregado su vida a Cristo. Hoy es un día excelente para hacerlo. Leemos a menudo aquí Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el caso de todos. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero dice Romanos 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios que lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y sigue diciendo: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso nos debe traer un sentido de paz, un sentido de seguridad. Y si usted le entrega su vida al Señor hoy, usted puede recibir todo eso. Tienes que confesar, pero antes de confesar tienes que creer en tu corazón. Dice en Mateo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Si estás cansado de estar cansado, ¿saben lo que es eso? Estás tan cansado de estar cansado que necesitas una salida, necesitas una solución. Cristo nos invita a venir a Él y Él nos ofrece descanso en Él. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, rendirnos a Él. Él hace el resto. Y qué bueno que lo hace siempre bien, lo hace completo. Si hay alguien aquí que quizás le sirvió al Señor y por alguna razón se descarrió, ¿qué significa que se descarrió? Se alejó del Señor. Quiero que usted sepa que el Señor está con el deseo, el anhelo de que te reconcilies con Él. Está con sus brazos abiertos tal como los tuvo en la cruz para recibirte. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, venir a Él
y Él te quiere reconciliar. Si hay alguna persona aquí en este día que lucha espiritualmente con reconocer y vivir victoriosamente en Cristo y escucha al enemigo y le hace caso, quiero que usted sepa que estamos aquí para orar por usted también, para que usted abrace su estatus en Cristo, en que usted es victorioso, no importa lo que el enemigo diga. Amén. Y como estoy tocando el piano, no puedo orar allí, pero si al finalizar la reunión usted necesita la oración, con mucho gusto queremos orar por usted. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y lo creemos y la recibimos, Señor. Te damos gracias que es clara y que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Te pido por alguna persona aquí, Señor, que quizás llegó hoy porque escuchó, vio en algún lugar, Señor, sobre nuestra iglesia, Señor, y que necesita salvación, que ellos puedan entregar su vida a ti y que tú los puedas salvar, Señor. Aquellas personas que quizás estuvieron alejadas, descarriadas, y están aquí hoy, Señor, que también ellos puedan ser reconciliados a ti. Y para aquellos hermanos y hermanas que quizás están luchando con un- poder tener una vida victoriosa en ti, Señor, que ellos puedan salir de aquí ah, animados, desafiados a poder poner su fe, su confianza en lo que ya tú hiciste en la cruz, Señor. Que tú clavaste nuestros pecados en la cruz. Que el acta de los decretos ya fue cancelada por tu sacrificio en la cruz, Señor. Y te damos gracias. Estamos eternamente agradecidos por lo que ya tú has hecho. Y decimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.